Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para soñar con mundos exóticos y romances inolvidables. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque les traigo un tema que, ay, Dios mío, me tiene totalmente enamorada. Hoy vamos a viajar, pero no con maletas y pasaportes, sino con la imaginación. Prepárense porque nos embarcamos en un recorrido por las futuras series turcas que llegarán en 2025 y que, les aseguro, nos van a robar el corazón. Sí, lo sé, todavía falta un poco, pero créanme, la espera valdrá la pena. Ya estoy sintiendo las mariposas en el estómago solo de pensar en lo que nos espera. Vamos a hablar de tramas cautivadoras, personajes que te harán suspirar y paisajes de ensueño que, como siempre, Turquía nos regala con su magia. Así que si son tan fanáticos como yo de las series turcas y les encanta dejarse llevar por historias de amor épicas, secretos familiares y dramas que te mantienen al borde del asiento, este es su vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de pasión y romance, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traigo contenido fresco, entretenido y lleno de amor por las series turcas. Así que no se lo pierdan. Únanse a esta comunidad de soñadores. Ahora sí vamos a lo que nos compete. Acompáñenme en este viaje anticipado por las series turcas que nos enamorarán en 2025. He estado investigando, buscando pistas, leyendo entre líneas para traerles la información más jugosa y emocionante sobre lo que está por venir. Aunque es difícil tener detalles concretos a estas alturas, hay algunas tendencias y proyectos que ya están empezando a sonar fuerte en los círculos de producción turcos. Y quiero compartir mis predicciones y expectativas con ustedes. Primero, y esto no es una gran sorpresa, creo que seguiremos viendo un fuerte enfoque en las series históricas. Turquía tiene un pasado riquísimo y las historias de sultanes, imperios y personajes legendarios siempre son un éxito rotundo. Pero no esperen más de lo mismo. Creo que los guionistas están buscando nuevas formas de abordar estos temas, quizás enfocándose en personajes menos conocidos o explorando aspectos más íntimos y personales de la historia. Por ejemplo, se rumorea que hay un proyecto en marcha sobre la vida de una de las mujeres más influyentes del Imperio Otomano, pero no la famosa Aseki Hürrem Sultán, sino otra figura femenina poderosa y enigmática que hasta ahora ha permanecido un poco en la sombra. Imaginen el potencial dramático que tiene eso. Amor, intrigas palaciegas, luchas de poder. Me emociono solo de pensarlo. Otro tema que creo que seguirá siendo popular es el de las series familiares. Las relaciones entre padres e hijos, hermanos y hermanas, y las complejas dinámicas que se crean en el seno de una familia siempre son un terreno fértil para el drama y la emoción. Pero creo que en 2025 veremos un enfoque más moderno y realista de estas historias. Series que aborden temas como la salud mental, la diversidad sexual y las nuevas formas de familia. Historias que reflejen la sociedad turca actual y que nos hagan reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del romance. Ah, el amor. Ese sentimiento que nos mueve, nos inspira y nos hace suspirar. Las series turcas siempre han sido expertas en crear historias de amor épicas y apasionadas, y creo que en 2025 veremos aún más propuestas innovadoras y originales. Quizás veamos más series que exploren el amor en la edad adulta, con personajes que ya han vivido experiencias, que han cometido errores y que buscan una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. O quizás veamos más series que rompan con los estereotipos de género y que nos presenten historias de amor entre personas del mismo sexo. Las posibilidades son infinitas. También creo que veremos una mayor diversificación en los escenarios de las series turcas. Si bien Estambul siempre será un lugar icónico y fascinante, creo que los productores están buscando nuevas locaciones que muestren la belleza y la diversidad de todo el país. Regiones como Capadocia con sus paisajes surrealistas, o la costa del Mar Negro con sus pueblos pintorescos y su naturaleza exuberante, podrían ser los escenarios perfectos para nuevas historias de amor y aventura. Además, no podemos ignorar la influencia de las plataformas de streaming. Cada vez más series turcas se están produciendo directamente para plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney y, lo que les da a los creadores más libertad para experimentar con formatos y narrativas. Esto podría significar que en 2025 veamos series turcas con un estilo más cinematográfico, con una mayor producción y con una mayor ambición a nivel artístico. Pero más allá de las tendencias y las predicciones,
lo que realmente me emociona es la capacidad que tienen las series turcas para conectar con el público a un nivel emocional. Sus personajes son complejos y humanos, sus historias son universales y sus paisajes son simplemente espectaculares. Y creo que en 2025 seguiremos viendo series que nos hagan reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre la vida y el amor. Imaginen una serie ambientada en un pueblo costero del Mar Negro, donde una joven pescadora se enamora de un misterioso extranjero que llega al pueblo en busca de sus raíces. Una historia llena de secretos, tradiciones ancestrales y un amor que desafía todas las barreras. O imaginen una serie ambientada en la vibrante ciudad de Estambul, donde dos jóvenes arquitectos compiten por un prestigioso proyecto, pero terminan enamorándose perdidamente el uno del otro. Una historia llena de ambición, creatividad y un amor que florece en medio del caos urbano. O imaginen una serie histórica que nos cuenta la vida de una joven princesa otomana que se enamora de un humilde artesano. Una historia llena de intrigas palaciegas, diferencias sociales y un amor que desafía las convenciones de su época. ¡Ay, Dios mío! Ya estoy soñando con todas estas historias. Y estoy segura de que en 2025 nos esperan muchas más sorpresas y emociones. Así que, mis queridos amigos amantes de las series turcas, prepárense para un año lleno de romance, drama y aventura. Prepárense para enamorarse de nuevos personajes, para viajar a nuevos lugares y para dejarse llevar por historias que les tocarán el alma. Estoy tan emocionada por lo que está por venir. Y no puedo esperar a compartir todas estas emociones con ustedes. Y bien, llegamos al final de este viaje virtual por las futuras series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por las posibles tramas y tendencias que nos esperan en 2025. Recapitulando brevemente, hablamos de la probable continuación del éxito de las series históricas, la exploración de temas familiares más modernos y realistas, el romance en todas sus formas y la diversificación de escenarios y formatos gracias a las plataformas de streaming. Un panorama realmente emocionante. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Son los mejores. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron mis predicciones? ¿Qué tipo de series turcas les gustaría ver en 2025? ¿Qué actores y actrices les gustaría que protagonizaran estas nuevas historias? Quiero saber sus opiniones. No se corten y compartan sus pensamientos conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y por supuesto suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.